Bienvenidos al libro. Hoy les voy a presentar este libro que escribí ya hace algunos años, El tranvía de la ciudad de San José en la historia de Costa Rica. Este libro, que es un homenaje a mi abuelo Jesús Alvarado Andrade, quien fuera conductor de estas máquinas. Mi abuelo era encargado, eran dos, había uno que se ocupaba del volante y otro que recogía los tickets, los tiquetes que pagaban los pasajeros, por supuesto. El tranvía para mí es como la mezcla de los recuerdos familiares con mis estudios como científico social y como historiador. Yo creo que abuelo se hubiera sentido muy contento de ver el producto de las conversaciones que sostuvimos a lo largo de mi infancia y a lo largo tal vez de mis primeros años de adolescencia. Como suele suceder con los nietos, los abuelos nos cuentan siempre sus historias, ¿verdad? Y entonces mi abuelo había sido muy marcado por su trabajo en la compañía del tranvía. Trabajó muchos años hasta el cierre de la compañía en 1951. Pero el tranvía, digamos, la historia del tranvía yo la conozco por dos vías. Vía del relato y las fotografías que me regaló mi abuelo, y que no sé, por cosas de la vida las guardé, porque en realidad a mi precoz edad, digamos de los 13, 14 años, no tenía ningún proyecto en esos momentos, ni académico, ni menos aún, digamos, pretender escribir. No sé, pasaron los años y yo seguí guardando los documentos y los recuerdos, sobre todo porque en una etapa de mi vida ya más avanzada de la adolescencia, como provenía de una familia numerosa, en algunos momentos tuve discusiones con mis padres y entonces me iba a donde mi abuelo, porque mi abuelo vivía con una de las hermanas de mamá que era una mujer soltera, y entonces yo cuidaba a mi abuelo y en las mañanas salíamos a caminar y él me narraba pasajes de los recorridos, de las costumbres de la época, y estamos hablando en los años 60, 70. Y fui aprendiendo con mi abuelo cómo el trabajo también marca, digamos, a los individuos. Mi abuelo se sentía muy orgulloso de haber trabajado en manejando, digamos, esas máquinas, y aparte, como él era conductor, digamos, el conductor tenía muchas funciones y muchas responsabilidades. Además, digamos, de que iba por ejemplo, desde la compañía del tranvía se encargaba de proporcionarle la ropa, porque ellos tenían que usar vestido entero, ¿verdad? Y era casimir inglés, porque la compañía del tranvía era inglesa, ¿verdad? Entonces se vestía muy elegantemente con una gorrita. Creo que el hecho de que yo use una gorrita, siempre la he usado con cabellera y sin cabellera,
viene un poco de haberlo visto en mi abuelo, como igual el chaleco. Mi abuelo siempre en su casa tenía chalecos para entonces digamos yo fui muy marcado por ese contacto. Pero bueno, vamos a la historia del tranvía. El tranvía se instala en la ciudad de San José a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la administración del presidente Rafael Iglesias Castro. La llegada del tranvía a San José fue realmente un progreso inmenso. Pasar de lo que fue el transporte de caballo, carreta, carretón, ¿verdad? De tracción animal, a lo último que se usaba en el mundo europeo, realmente cambió la ciudad de San José, cambió la mentalidad de los josefinos, ¿verdad? Nos puso, llamémoslo así, en la modernidad. Y efectivamente esa modernidad va a repercutir enormemente, digamos, en mi abuelo, en sus hábitos, en sus costumbres. Un viaje en tranvía era hermoso, ¿verdad? Eran relativamente veloces para la época, ¿verdad? Eran muy veloces para la época con respecto a los medios de transporte que se usaban en esos años. Y entonces con mi abuelo aprendí también dónde estaban las paradas del tranvía, ¿verdad? Los llamados switch, donde se hacían intercambios, y los ramales. ¿Cuáles eran los ramales? Había un ramal que venía hasta San Pedro, ¿verdad? Hasta el Mojón de San Pedro, así se llamaba, no se llamaba San Pedro, se llamaba el Mojón, ahí donde estuvo el barrio La Fuente. Ya la gente tampoco sabe dónde está el barrio La Fuente de San Pedro. Y luego había otro que iba hacia Guadalupe, y arrancaba desde la boca de la sabana. Vean ustedes que tenía una cobertura bastante extensa, ¿verdad? Desde la boca de la sabana hasta atravesaba el centro de la ciudad de San José. Había un ramal que iba al Liceo de Costa Rica, ¿verdad? Hubo otro ramal más pequeño que iba ahí a donde se llama Paso de la Vaca, ¿verdad? Entonces era una red que cubría la parte más urbanizada del Valle Central. Hubo también proyectos de establecer tranvías en otras ciudades, notablemente en Cartago, ¿verdad? Pero el que logró consolidarse como medio de transporte fue de San José. Y durante largos años ejerció una hegemonía sobre el transporte, llamémoslo así, público, ¿verdad? Va a ser por allá de los años de 1930 en que finalizados los 30, empieza a competir con los autobuses que empiezan a introducirse en el centro de la ciudad, ¿verdad? Y evidentemente el autobús era muchísimo más rápido que el tranvía, ¿verdad? Y entonces ahí los años 40 están marcados por esa competencia entre tranvía y bus, porque los buses también, conforme fueron trayéndose más unidades, podían desplazarse a otros lugares, en tanto que el tranvía tenía sus recorridos ya fijados, y era muy caro, digamos, establecer nuevas rutas a esas que yo les he citado. En todo caso, el tranvía fue, llamémoslo así, el inicio de la ciudad de San José en la vida moderna. Cierra sus operaciones en 1951, se entrega a la Municipalidad de San José, todos los bienes de la compañía del tranvía, que se declara
en quiebra técnica, podemos decirlo, ¿verdad? Y entonces a partir de 1951 dejamos de ver el tranvía de San José. Los invito a leer este libro, uno de mis grandes libros.